falta de 5 carreras para el final del campeonato de Fórmula 1, las opciones de Lando Norris se desvanecen. Desde el Gran Premio de Miami, el piloto británico ha tenido en sus manos el auto más rápido de la parrilla. Pero ni siquiera eso ha sido suficiente para destronar a Verstappen. El neerlandés, a pesar de ir a pierna cambiada en este tramo final, ha gestionado la temporada con maestría, manteniendo una ventaja superior a los 50 puntos y perfilándose como el claro favorito para alzarse con su cuarta corona cuando caiga el telón del Gran Circo. El nerviosismo e incapacidad de Norris volvieron a quedar en evidencia en el Gran Premio de Estados Unidos, donde una vez más dejó la oportunidad de recortar puntos significativos en su cruzada personal. Aún así, tiene opciones matemáticas de luchar por el título, pero ya no tiene margen de error. Ahora se enfrenta al reto de dar un golpe de autoridad en un circuito donde Verstappen ha sido amo y señor en el último lustro. Un escenario ideal para cambiar la narrativa o al menos poner en duda el dominio del piloto neerlandés. El Autódromo Hermanos Rodríguez, situado en pleno corazón de la Ciudad de México, tiene algo especial, algo que lo diferencia de cualquier otro circuito del calendario. Y no es solo el calor del público ni el ambiente festivo que lo rodea, aunque eso juega un papel importante. Lo que hace a este circuito verdaderamente único es su altitud. Y cuando digo altitud, no me refiero a un par de metros sobre el nivel del mar. No, estamos hablando de más de 2.200 metros de altura, donde el aire es tan delgado que hasta los coches sufren para respirar. Para que se entienda, imagínate que estás corriendo a esa altura. En poco tiempo sentirías que tus pulmones se están quedando sin oxígeno. Y eso precisamente le pasa a los motores de los monoplazas, ya que la disminución en la densidad en el aire reduce la potencia y la fiabilidad del motor. Y por si fuera poco, la aerodinámica también se ve comprometida, porque los coches generan menos carga al haber menos presión en el aire. Es por eso que, aunque visualmente no lo parezca, los equipos traen a México niveles de carga aerodinámica similares a los de Mónaco, pero con velocidades que rivalizan con las de Monza. Es un híbrido extraño pero a la vez fascinante. El trazado de 4.3 kilómetros cuenta con 17 curvas y combina de todo un poco. Rectas largas donde los coches se lanzan a toda velocidad, como la que termina en la famosa curva número 1, esas rápidas que ponen a prueba el balance del coche, y zonas lentas donde el agarre mecánico es la clave. Pero más allá de todas estas características, el circuito a veces entrega carreras extremadamente aburridas, así que esperemos que este año sea la excepción. El asfalto aquí no es especialmente abrasivo, lo que significa que los neumáticos no sufren tanto como en otros circuitos. La sesión clasificatoria cobra un papel fundamental para esta carrera. Si no arrancas bien colocado, olvídate, porque adelantar aquí es en extremo complicado. Con 110.000 aficionados abarrotando las gradas, el ambiente del Gran Premio Mexicano es espectacular. Y el podio, que está en el mismo centro del estadio que rodea la última curva, es uno de los más icónicos del mundo. Este año la afición local tiene todas sus esperanzas puestas en ver a Checo Pérez finalmente ganar en casa, especialmente después del trago amargo del año pasado, cuando quedó fuera a las primeras de cambio. Pero como ya saben, no lo tendrá nada fácil, porque Max Verstappen, amo y señor de este circuito, ya ha ganado aquí 5 veces, y parece dispuesto a sumar una nueva victoria más a su colección, además de los hombres de McLaren, quienes tendrán la mejor arma para vencer en suelo mexicano. Así que preparen la coctelera y pónganse cómodos en sus asientos, porque el Templo Azteca nos podría deparar una carrera muy interesante, donde los coches luchan contra la altitud, los pilotos contra el agotamiento y el público local vibra con cada vuelta. Esta es la 20ª cita del calendario, Gran Premio de México. McLaren sigue apostando fuerte por las actualizaciones y en Austin llevaron hasta 7 modificaciones en su auto. Sin embargo, el rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado y a pesar de todos estos ajustes, no pudieron ser lo suficientemente competitivos para superar a Verstappen. Lando Norris, quien debería ser el encargado de llevar al equipo a lo más alto, volvió a fallar. Perdió los nervios en la carrera sprint y no solo perdió la batalla contra Max, sino que un error propio permitió que Sainz lo adelantara en la última vuelta. Para rematar, una penalización en la carrera principal lo dejó nuevamente detrás de Verstappen. Aunque Norris logró la pole en Austin, fue más fortuna que otra cosa. A veces la suerte le sonríe, pero a Lando no le interesa aprovecharla. El británico ha señalado que las actualizaciones no han mejorado el equilibrio en el coche y que la gestión de los neumáticos fue un dolor de cabeza. Si no logran corregir estos problemas, el equipo seguirá tropezando en momentos clave. En México, Norris tiene que superar a Verstappen o despedirse definitivamente de su sueño de campeonato. Este es el escenario perfecto para demostrar que puede estar a la altura, ya que ha sido un circuito feudo del piloto holandés en los últimos años. De fallar nuevamente, el campeonato de pilotos para Lando Norris será misión imposible. Y Piastri, bueno, desaparecido en Austin. En Estados Unidos vimos al Verstappen de siempre, dominante, imparable y poniendo a raya a Lando Norris, aunque no le haya dado el rendimiento para llevarse el primer lugar.
En México, el neerlandés es prácticamente el propietario de la pista, así que parte como uno de los favoritos para llevarse la victoria. Las actualizaciones en el suelo que Red Bull introdujo en Austin parecen funcionar perfectamente en su coche, lo que sumado a su habilidad lo deja a tiro de piedra del campeonato. Con Norris cada vez más lejos y desmoronándose bajo presión, Max va viento en popa hacia su cuarta corona. Checo, por otro lado, llega a su gran premio de casa en una situación un tanto complicada. En Austin intentó salvar los muebles, pero estuvo muy lejos de pelear por la punta. Él mismo reconoció que había una diferencia con el monoplaza de Max y que esperaba tener las mismas herramientas este fin de semana en México. Por otra parte, la presión no deja de aumentar, con Helmut Marko advirtiéndole que tiene que estar cerca de Verstappen o su asiento podría estar en riesgo en el futuro. Lo bueno es que Checo sabe lo que es correr en México y la afición lo apoyará, lo que puede darle ese empujón extra que necesita para rendir mejor en casa, aunque los problemas de adherencia que sufrió en Austin seguirán siendo una preocupación. Ferrari decidió no llevar las actualizaciones que tenían planeadas para el Gran Premio de Estados Unidos. Retrasos, estrategia, a saber. Lo que sí es cierto es que Austin no fue un problema para ellos, porque con o sin mejoras, Leclerc se llevó la victoria. A pesar de que las supuestas actualizaciones se quedaron en Maranello, el equipo tuvo un rendimiento fenomenal, lo que deja en duda si realmente las necesitaban o si simplemente estaban jugando al despiste. Leclerc, por su parte, sigue soñando con ganar el campeonato. Bueno, matemáticamente todavía tiene opciones, pero es como decir que yo vaya a superar los 100,000 suscriptores. Técnicamente es posible, pero vamos, sabemos que no pasará. Ahora la verdadera prueba será en México, donde veremos si pueden repetir la hazaña. Ferrari sigue con vida en ambos campeonatos, pero por algún motivo no se les considera candidatos serios en esta lucha. Y ojo a Ollie Bearman, que correrá en la práctica libre 1 en México en el monoplaza de Leclerc. Mercedes llega al Gran Premio de México con la presión de demostrar que las actualizaciones llevadas a Austin realmente sirven para algo. El suelo, la suspensión, el ala delantera y la tapa del motor fueron modificadas. Y aunque Russell tuvo un buen rendimiento en clasificación, en carrera el auto volvió a mostrar enormes deficiencias. Tantas que hicieron que Hamilton tuviera uno de los fines de semana más oscuros de su carrera deportiva. Totalmente desdibujado y sin poder exprimir el coche, lo que dejó un panorama desolador para el equipo. En México las expectativas no son mucho mejores, y si estas eran las actualizaciones que iban a sentar las bases para 2025, Mercedes está en serios problemas. Russell podría volver a sacar algo de rendimiento una vuelta, pero el ritmo de carrera sigue siendo una incógnita, especialmente en un circuito como el Hermanos Rodríguez, donde las altas altitudes ponen a prueba la aerodinámica y el motor. Para Hamilton, este será un fin de semana de redención o más frustración. En cualquier caso, no esperemos demasiado de este equipo en esta carrera. Williams sigue en su línea de no sobresalir demasiado. Después de no llevar mejoras a Austin, el panorama en México no es el mejor. La gran incógnita es si se atreverán a introducir algo nuevo en un monoplaza que ha dejado bastante que desear. Mientras tanto, Colapinto sigue sacando la cara por el equipo, sumando puntos y lo más interesante, poniendo en tela de juicio el liderazgo de Alexander Albon. Lo cierto es que el tailandés en su momento pareció la gran promesa de Williams, pero probablemente solo brillaba porque tenía a Logan Sargent de compañero. Y pensándolo bien, cualquiera parecería un genio al lado de un piloto tan desastroso. Pero bueno, ya veremos qué pasa en México. La realidad es que el argentino ha llegado para cambiar el juego. De hecho, James Wolf, jefe de la escudería, ha sido claro al decir que no es imposible ver a Franco en la parrilla en 2025. Mientras tanto, Albon debería sentirse seriamente preocupado porque ya no tiene a Sargent para hacerlo lucir bien. Ahora tiene un compañero de equipo que empieza a ganarle terreno y si no reacciona pronto, será él quien termine buscando nuevas oportunidades. Liam Lawson volvió a lo grande a la Fórmula 1. A pesar de salir último por un cambio de la unidad de potencia en Austin, logró colarse en la zona de puntos. El equipo apenas llevó una pequeña modificación en el borde del suelo para esa carrera, pero parece que a Lawson no le hizo falta nada más. La tensión entre sus pilotos empieza a subir, ya que tanto Lawson como Tsunoda quieren demostrar que merecen un asiento en Red Bull. Eso sí, Honda está empujando para que el japonés haga un test en el equipo principal, lo cual es un chiste en sí mismo. Tsunoda, con su habilidad de perder puntos y dar excusas, debe estar preocupado viendo cómo Liam le pisa los talones y no con mucha dificultad. Haas cumplió con las expectativas en su Gran Premio de casa, trayendo una buena cantidad de actualizaciones aerodinámicas que les dieron un sólido rendimiento en Austin. No solo sacaron una buena tajada de puntos, sino que además le dieron la bienvenida a Toyota en su regreso a la Fórmula 1. Todo mientras se consolidaban en el sexto lugar en la tabla de constructores. A pesar de su historial irregular, parece que Haas está encontrando su camino. Y si mantienen este ritmo, podríamos verlos dando más de una sorpresa en lo que queda de temporada.
Aston Martin llega al Gran Premio de México con expectativas prácticamente nulas. Ya dejaron de lado cualquier esperanza con el AMR24 y ahora están completamente enfocados en lo que puedan hacer en la próxima temporada. Su presente es tan decepcionante que no vale la pena hacer un análisis profundo de su rendimiento actual. El equipo está en modo 2025, lo cual es una manera disimulada de decir que esta temporada fue un auténtico desastre. Lo que genera más o menos interés a la hora de hablar de esta escudería es el salseo que hay a su alrededor, con rumores que sugieren que Verstappen podría seguir a Newey a Aston Martin en el futuro. Mientras tanto, Fernando Alonso sigue siendo la pieza clave del equipo, pero voces como la de Juan Pablo Montoya ya empiezan a cuestionar su lugar a largo plazo, insinuando que la edad podría empezar a mermar su rendimiento. El nano por ahora sigue firme, pero el debate está sobre la mesa. Por otro lado, Lance Stroll sigue siendo un punto débil. Su rendimiento es mediocre, pero su asiento está más seguro que nunca gracias a Papi Stroll. El equipo necesita mucho más si realmente quiere competir en el futuro. Pero bueno, volviendo al presente, en México no esperes nada sorprendente. Aston Martin ya ha dado por perdida la temporada y su punto de mira se enfoca en 2025. Alpine llegó a Estados Unidos con actualizaciones en el ala trasera, borde del suelo y otros artilugios. Pero con el infame motor Renault, esas mejoras son como tratar de encender una fogata bajo el agua. Son de los peores equipos de la parrilla, solo salvados de la vergüenza total gracias al desastre de Sauber. Oliver Ickx ya lo dejó claro, resultados sobre nostalgia. Alpine decidió que será un equipo cliente de motores a partir de 2026, porque está visto que el legado de Renault no les consigue puntos. Llegan a México aún atrapados en el penúltimo lugar de la tabla de constructores, salvándose de ser el hazmerreír absoluto de la Fórmula 1 gracias, como ya comenté, a Sauber. Para este fin de semana la situación es clara, sin una unidad de potencia decente, seguirán arrastrándose en la pista sin importar las mejoras que puedan implementar. Hablar de Sauber es como intentar escribir un ensayo sobre la nada. Son sin lugar a dudas el equipo más irrelevante de la parrilla. Literalmente cuesta encontrar algo interesante que decir de ellos, más allá de que con plena seguridad harán el ridículo en el Gran Premio de México. El único tema más o menos relevante que comentar fue la confesión de Bottas, quien admitió que sus 3 años en la escudería suiza han destruido su reputación. Antes Bottas era un piloto respetado en Mercedes, peleando con Hamilton por victorias. Ahora está atrapado en un equipo que no le ofrece más que dolores de cabeza y un asiento en el fondo de la parrilla. De hecho, es casi poético ver cómo Sauber ha logrado pulverizar la carrera de un piloto con 10 victorias en Fórmula 1. Así que, Colapinto, cuidado donde te quieres meter. En fin. ¿Y el futuro? Bueno, se vienen cambios con la llegada de Audi. Pero si el presente de Sauber es un indicio, a Audi le espera un largo camino antes de siquiera soñar con ser competitivos en Fórmula 1. Como ven, todo está servido para un fin de semana más de Fórmula 1. Como siempre, no olviden suscribirse y dejar su like. Un saludo.